Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la capacitación de primeros auxilios y RCP. Vamos a comenzar con el módulo de primeros auxilios. ¿Por qué son importantes los primeros auxilios? Bueno, porque en realidad nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a necesitarlos y por ello tendríamos que saber qué hacer y qué no hacer ante cualquier intervención que tengamos que realizar en un primer auxilio en un accidentado. Y es por eso dice que es probable que en algún momento de su vida tengamos que ayudar en una emergencia. Es mejor siempre saber de primer auxilio y podemos hacer la diferencia siempre entre la vida y la muerte. Una recuperación rápida o una hospitalización prolongada, una lesión temporal o una permanente. Por ejemplo, un ejemplo entre la vida y la muerte puede ser un paciente o un accidentado o una víctima que presente un paro cardiorrespiratorio. Si nosotros sabemos hacer la RCP, podemos darle más chances de sobrevivir a esa persona de que sobreviva, ¿no? O una lesión temporal permanente, puede ser, no sé, aquella persona que nosotros necesitemos atenderla, socorrerla, realizar un primer auxilio, por ejemplo, una persona que cae de altura, si yo a esa persona la movilizo inmediatamente, sin tomar los recaudos y usar los dispositivos de inmovilización, seguramente puedo provocarle una lesión que le puede causar una lesión permanente, ¿no? Bueno, esos serían algunos ejemplos de por qué es importante saber de primer auxilio. ¿Qué son los primeros auxilios? Es la atención inmediata que se le brinda a una víctima que se lesiona, enferma o súbitamente. Esto quiere decir que nosotros vamos a aplicar un primer auxilio que va a ser, va a ser limitado, va a ser temporal y que lo vamos a aplicar hasta que llegue la asistencia médica, ¿sí? Que llegue la ambulancia con el médico y continúe con la atención del paciente, del accidentado. Por lo tanto, los primeros auxilios que nosotros vamos a realizar no van a reemplazar la atención médica definitiva, sino que va a ser algo temporal y limitado hasta que llegue el servicio médico. Con respecto a los elementos de primeros auxilios del botiquín, qué debe contener y cuáles deben ser las características de eso, bueno, en realidad nosotros siempre decimos que en un botiquín va a haber los elementos necesarios para atender una emergencia o socorrer a una persona. Por ejemplo, debería contener elementos necesarios para hacer un control de hemorragia, ¿sí? Elementos para hacer algún tipo de inmovilización, como por ejemplo, no sé, algún tipo de férulas, podría ser, debería contener tijeras para cortar ropa, tijera de punta roma, debería contener tela adhesiva para fijar los vendajes, debería contener varios o bastantes apósitos para hacer control de hemorragia, elementos de bioseguridad, por ejemplo, guantes de nitrilo para nuestra propia seguridad, y eso lo que son los elementos básicos que debería contener. Después nosotros podemos agregar o quitarles elementos de acuerdo a la necesidad y a dónde vaya a ser utilizado ese botiquín. Por ejemplo, algunos requisitos que debe cumplir un botiquín, que por ejemplo el botiquín debe ser transportable, ¿sí? Debe ser un tipo bolso para que cuando nosotros necesitemos podamos tomar de él y llevar al lugar donde necesitamos hacer la atención. Realmente en los ámbitos laborales los medicamentos no se utilizan, no se colocan para no favorecer la automedicación, ¿sí? Y bueno, después siempre controlar los elementos, los vencimientos de los elementos de botiquín para que si alguno tiene alguna fecha de vencimiento, ir cambiándolos. Bien, para reconocer la emergencia, ¿qué es lo importante de esto? Bueno, reconocer la emergencia en cualquier ámbito laboral. Nosotros lo que vamos a necesitar siempre es
que el testigo que le inicie, que es el testigo inicial que encuentra a la víctima, al accidentado, debería reconocer siempre el rol de llamado, aplicar el rol de emergencia del lugar donde trabaja y así comenzar con los eslabones de la cadena de supervivencia. Como dijimos, habitualmente lo va a iniciar un testigo circunstancial, que es el que se va a encontrar con la víctima en la primera instancia, ¿sí? Y el que va a aplicar el rol, activa el servicio de emergencia médica para la atención de la víctima. ¿Cuáles serían la cadena de atención de las víctimas en un primer auxilio? Bueno, nosotros, la primera sería la evaluación de la escena, que son las acciones que se hacen antes del contacto con la víctima. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Qué vamos a ver acá? Y bueno, que el lugar a donde vamos a hacer el primer auxilio sea seguro, ¿sí? Y que contemos con los recursos necesarios para hacer esa atención, ¿sí? Si es seguro, actuamos y iniciamos el primer auxilio. Si no es seguro, directamente esperamos que ese lugar sea seguro, ¿no? Por ejemplo, si el lugar está a punto de estallar o tiene algún tipo de de un incendio avanzado, el lugar ya no sería seguro y deberíamos tratar de que ese lugar sea seguro para poder entrar o hacer algún tipo de primer auxilio, ¿no? Por ejemplo, después seguiría la evaluación primaria, que es la evaluación de las condiciones potencialmente fatales de la víctima. Por ejemplo, ¿qué es lo que pone en peligro acá a la persona accidentada? Por ejemplo, si la persona directamente no responde y no respira, directamente vamos a chequear eso, y si no está respirando y no está respondiendo, directamente deberíamos comenzar con un primer auxilio. Por ejemplo, y si la evaluación primaria arroja en la primera instancia que el paciente está consciente y tiene una herida bastante exsanguinante, deberíamos contener en la primera instancia lo que sería la hemorragia. Y la evaluación secundaria ya sería ver el resto de las lesiones y enfermedades que no ponen en riesgo la vida del accidentado, como por ejemplo podría ser una fractura, ¿no? Eh, Bien, a la hora de que nosotros decimos ayudar y evaluamos la escena, ¿qué deberíamos evaluar? Y bueno, lo que dijimos anteriormente, la seguridad, si el lugar es seguro para realizarlo, si contamos con ayuda de alguien que sepa el primer auxilio para llevar adelante el primer auxilio. Tenemos que ver también cómo fue el daño que provocó la lesión al trabajador, para tratar de moverlo, no moverlo, y etcétera. Que eso es muy importante para la prevención para causar una lesión permanente al accidentado, ¿no? Saber cuántos accidentados hay, si hay uno, si hay dos, si hay varios, que tiene cada uno, ¿no? Para eso poder transmitir el servicio de emergencia médica cuando nos pregunten. A la hora de pedir asistencia médica, nosotros llamamos servicio médico de emergencia que realmente presta servicio dentro de la empresa, que es el número que nosotros deberíamos llamar y debería estar colocado ese número en un afiche o algo similar como para que nosotros lo tengamos a mano y aplicar directamente el rol. Llamamos el número local en caso que no estemos en un ámbito laboral, saber cuál es el número de emergencias médicas local para, por ejemplo, para el hogar, en un club deportivo y demás. El operador de que está del otro lado, ¿qué le puede pedir? Bueno, le puede pedir nombre, apellido, el número telefónico le va a pedir, porque en caso que se corte la llamada va a necesitar contactarse con ustedes, como para que le dé más datos sobre el accidentado. Le va a preguntar qué sucedió, cómo sucedió, cuántas víctimas son, en qué estado se encuentran las víctimas, y por lo tanto también el operador le puede llegar a dar indicaciones de cómo actuar ante esa emergencia, ¿no? O qué primer auxilio podría hacerle. Y también algo muy importante que nosotros no deberíamos cortar mientras estemos hablando con el radiooperador hasta que él le indique que corte, ¿sí? Vamos a la evaluación primaria. ¿Qué deberíamos hacer en la evaluación primaria? Nosotros directamente vamos hacia la persona que encontramos tirada en el piso o accidentada.
Le preguntamos siempre si se encuentra bien, si me escucha, y lo tocamos fuertemente en el caso que veamos que está muy inconsciente, sobre los hombros. eh, y ahí directamente chequeamos el estado de conciencia y la capacidad de respuesta, ¿no?, a las preguntas que nosotros le vamos a hacer. Y también tenemos que chequear la respiración para ver si respira o no respira. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros deberíamos chequear la ventilación del paciente mirando el tórax, a ver si eleva, si se está elevando el tórax o no, si está respirando. De esta manera nosotros rápidamente nos damos cuenta si la persona está respirando y si está consciente o inconsciente. Esto puede llevar alrededor de menos de un minuto saber todos estos datos, ¿no? En el caso que, por ejemplo, nosotros estemos en un lugar donde no se vea bien el movimiento respiratorio del tórax, en un lugar que no se tenga poca iluminación, poca luz, deberíamos descubrir un poco más el pecho y tratar de definir si realmente está respirando o no respirando. En el caso que no responde y no respira, ya sabemos que el primer auxilio en primera medida es la RCP. ¿Sí? Que eso lo vamos a saber en detalle más adelante. Otra cosa que vemos es de chequear la hemorragia, ¿no? Porque si en realidad la persona está consciente y tiene una hemorragia severa, lo que deberíamos hacer en primera instancia es tratar de controlar esa hemorragia y pararla, ¿sí? Para que no se nos descompense la persona. Bien, si nosotros esa persona que le encontramos está inconsciente, ¿sí?, no responde cuando nosotros le decimos señor, señor, se encuentra bien, no responde, pero vemos el pecho y lo está elevando, está respirando. En el caso que eso suceda, deberíamos ponerlo en posición de recuperación. La evaluación secundaria ya directamente implica hacer un examen físico, buscar anormalidades, deformidades, heridas abiertas, sensibilidad, hinchazón, tomar recaudo y tomar información respecto a si la enfermedad de la víctima está sufriendo una enfermedad súbita, qué tipo de signo y síntoma tiene, si tiene algún tipo de alergia, si tiene algún historial médico, si es diabético, hipertenso, si está tomando alguna medicación, qué medicación tomó, y bueno, todo eso es importante saber en la evaluación secundaria, y también buscar información que nos brinde algún brazalete, alguna medalla sobre el historial médico de este paciente, si, como dijimos anteriormente, si es diabético, hipertenso o demás, o alérgico a algo. Deberíamos esperar a que llegue el servicio de emergencia médico y debemos siempre controlar la condición de la víctima al menos cada 2 minutos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, nosotros lo encontramos porque que está inconsciente, que está respirando y nos olvidamos y lo dejamos hasta que llegue la ambulancia, porque la condición puede cambiar en minutos, ¿sí? Puede dejar respirar y nosotros ahí deberíamos empezar a hacer RCP. Por lo tanto, deberíamos controlar su estado cada 2 minutos y registrar todos estos cambios y comentárselo al servicio de emergencia médico que viene en camino o cuando llegue al lugar de los hechos, ¿no? Otra cosa importante que nosotros debemos controlar dentro de este primer auxilio sería el control básico de la hemorragia, que es saber controlar una hemorragia, ¿sí? La primera causa de muerte, prevenir luego de una lesión, es la hemorragia, ¿no? Hay mucha gente que se muere por un mal control de la hemorragia, ¿sí? Por lo tanto, nosotros lo que debíamos tener, primero un botiquín que contengan estos elementos y después saber cómo controlar la hemorragia, ¿no? Por lo tanto, lo principal sería identificar, saber dónde tenemos la hemorragia que está poniendo en riesgo la vida de esa persona. Una vez que identificamos dónde está esa hemorragia, directamente detenemos el sangrado. Tratamos de controlar el sangrado. Y los pasos para detener el sangrado sería a través de una presión directa, a través de un paquetamiento o a través de un torniquete en el caso de que sea una hemorragia severa por ejemplo, amputación del miembro superior, inferior, ¿sí? Por lo tanto, nosotros a la hora de hacer control de hemorragia siempre debemos tener esto en cuenta, ¿sí? En qué zona está, qué tipo de hemorragia tiene,
en la zona y de acuerdo a eso vamos a hacer los primeros auxilios. Por ejemplo, nosotros tenemos los lugares de hemorragia dentro del cuerpo para controlar, que son miembros superiores e inferiores, que ahí nosotros podríamos hacer presión directa sobre la herida, podríamos empaquetar la herida y en caso que tenga una amputación, realizar un torniquete. En el caso de que la lesión sea en las uniones, por ejemplo, de cabeza con el tórax, que sería el cuello, o las axilas, o la ingle, ahí nosotros lo que podemos hacer es empaquetamiento y presión directa. Y en el caso de que ocurra en el abdomen o tórax, espalda, frente o espalda, lo único que podríamos hacer ahí es ocluir el orificio de entrada y traslado rápido para intervención quirúrgica en un nosocomio de alta complejidad como para tratar de parar ese sangrado, ¿sí? ¿Cuál sería el caso de un control de hemorragia con presión directa? Bueno, es muy fácil, la imagen ahí lo estoy mostrando. Nosotros lo que debíamos hacer ahí es hacer mediante un apósito, aplicarlo sobre la herida, siempre nosotros usando los elementos de bioseguridad como los guantes de nitrilo, hacemos presión sobre la herida y la presión deberíamos ejercerla alrededor de unos 8 minutos, que es el tiempo que se necesita para que la coagulación surta el efecto, ¿no? Que nosotros la presión que estamos ejerciendo sobre esa herida aplaste la luz del vaso que está roto y se provoque la coagulación. Con esa presión de 8 minutos, la coagulación debería producirse y el vaso ese que está roto debería cerrarse, ¿sí? ¿Cuál es la otra forma de parar la hemorragia? Sería empaquetar, ¿sí? En este caso, en los ejemplos que tenemos en la imagen es que, por ejemplo, si nosotros tenemos que la lesión del vaso está más profunda, a diferencia de la imagen anterior, que la lesión del vaso podía ser más superficial, alcanzaba anteriormente con una presión directa, ¿sí? Acá en este caso, cuando nosotros necesitamos empaquetar, es porque el vaso lesionado, roto, se encuentra más profundo. Entonces, para nosotros poder hacer que ese vaso se cierre con presión es haciendo empaquetamiento de la herida, o sea, rellenando con apósito la herida, y una vez que rellenamos esa herida con apósito, haciendo presión directa, 8 minutos, debería parar la hemorragia, ¿sí? Sería inútil, como demuestra la imagen, que nosotros una herida profunda pongamos un apósito arriba, con más presión que hagamos, no va a surtir efecto la presión que hagamos para que ese vaso se aplaste y coagule, ¿sí? Entonces directamente se hace el empaquetamiento. La otra forma de parar la hemorragia es un torniquete, que en realidad nosotros hacemos aplicándolo 2 o 3 pulgadas arriba de la herida. Generalmente no se coloca sobre la unión, sino se coloca siempre por encima de la herida exsanguinante, y se puede aplicar a veces hasta 2 torniquetes cuando la herida es muy grande o hay una amputación. Los torniquetes duelen cuando se ajustan, eso quiere decir que el torniquete está funcionando, y en estos casos el torniquete, una vez que se ajusta, no se desajusta, se deja así aplicado y se espera que llegue la ambulancia para traslado rápido. Se puede aplicar, claro, sobre la ropa, lo que nosotros decimos que cuando aplicamos torniquete es que en realidad nosotros, si aplicamos torniquete, ¿por qué no se abre y se cierra y se abre y se cierra como se decía antes? Porque en realidad nosotros necesitamos que el paciente no se desangre y no se descompense y entre en shock. Por lo tanto, si nosotros cerramos el torniquete, se deja cerrado, ¿sí? Una vez que se aplica el torniquete, se escribe sobre el torniquete a qué hora fue aplicado, para que cuando venga el servicio médico sepa de qué hora se aplicó ese torniquete, ¿sí? Otro detalle que nosotros tenemos que tener en cuenta es cuando nosotros hacemos una tensión de una persona que cae de altura. Lo que tenemos que hacer primero siempre es hacerle una inmovilización manual de la cabeza, tomando
con las palmas de la mano bien abiertas, la cabeza y cuello. De esa manera hacemos una inmovilización manual de la cabeza. Luego podemos solicitar que alguien nos pase un cuello, colocar un cuello cervical, inmovilizar la cabeza y cuello, que en realidad el cuello cervical no inmoviliza por completo. ¿Sí? Lo que va a inmovilizar por completo es cuando, por ejemplo, en la imagen de abajo, la persona está sobre la tabla larga, con el cuello cervical puesto y los inmovilizadores laterales al costado de sus cabezas y las fajas de sujeción colocadas. En ese momento sí va a estar inmovilizado el paciente en completo. De esta manera nosotros podríamos prevenir lesiones, acrecentar las lesiones que tenga el paciente, ¿no? A nivel cervical, ¿no? De columna y de cabeza, ¿sí? Bien, lesiones, bueno, en cuanto a lesiones articulares, óseas y musculares, nosotros siempre tendremos que hacer ¿no? alguna evaluación, después tenemos que hacer un tratamiento siempre, sea una fractura, sea un esguince, una luxación o contusión. Siempre tendremos que buscar algún tipo de deformidad, alguna herida, alguna sensibilización al tacto, si le duele o no, si está hinchado. Por lo tanto, si no encontramos nada de esto, nosotros igual deberíamos pensar que podría tener una fractura, porque hasta que no tengamos un diagnóstico por imagen, una radiografía, no podríamos descartar una fractura. Y el tratamiento, bueno, nosotros lo que debemos hacer siempre es tratar de controlar la hemorragia, exponer la lesión, que deberíamos abrirla, sacar la ropa y ver qué tipo de lesión tiene, ver si realmente si se dañaron los vasos, si tiene movilidad, si tiene sensibilidad a ese miembro, si tiene buena circulación. Por ejemplo, para este tipo de lesiones óseas, nosotros lo que debemos hacer siempre es, en caso que sea un esguince, una luxación, lo que debemos hacer siempre, o fractura, una inmovilización inmediata. En caso que tenga una esguince o algo, una luxación, también podríamos poner siempre un poco de frío con hielo y elevación del miembro afectado. En el caso de quemaduras, nosotros lo que tenemos que hacer es que siempre el tratamiento sobre quemaduras, cubrir la lesión con un apósito estéril y directamente trasladar a un lugar para atención médica. ¿Sí? Las causas de quemaduras pueden ser tanto por temperatura, ¿sí? Por objeto caliente, por líquidos y demás, inflamables, sustancias químicas o directamente por electricidad. Nosotros ese tipo de quemadura, de acuerdo al tipo, según la causa, muchas veces vamos a tratar de hacer un primer auxilio de acuerdo a esa causa que la provocó, ¿no? Tenemos que ver siempre qué tipo de profundidad tiene la quemadura, ¿sí? Si es de primer grado, si es de segundo grado, si es de tercer grado. Generalmente las superficiales que son de primer grado son las que se provocan por ahí con los rayos del sol, ¿sí? Y la zona se pone muy rojiza. Para eso nosotros deberíamos enfriar la quemadura con agua fría, con un apósito frío, y colocar algún tipo de crema hidratante para aumentar la piel o poner algún tipo de crema especial que es como la Platzul, ¿sí? Por lo tanto, siempre nosotros igual deberíamos recurrir a una atención médica para una interconsulta, ¿no? A su vez también la de segundo grado siempre también deberían también de ser consultada por la atención médica. Bueno, este tipo de quemaduras, bueno, son un poquito más complicadas porque tienen directamente y son muy dolorosas porque ya directamente se provoca la ampolla. ¿Sí? Por eso también hay que evitar de romper la ampolla, deberíamos humedecer un poco la quemadura, bajar la temperatura de la lesión y cubrir con un paño estéril y seco y trasladar directamente a la atención médica. ¿Sí? Evitar siempre, por supuesto, evitar algún tipo de ungüento casero en la lesión. ¿Sí? ¿Qué tratamiento deberíamos hacer nosotros en las sustancias químicas provocadas por sustancias químicas? Nosotros deberíamos lavar la zona que es afectada por esta sustancia química con mucha agua durante 20 minutos.
Si la sustancia química es un polvo seco, se pille, ¿sí? Hay que sacar toda esta sustancia química antes de dejar de correr el agua, por las dudas el agua reaccione con esta sustancia química. Deberíamos siempre quitar la ropa y joyas contaminadas, cubrimos la zona afectada con apósito y, por supuesto, terminamos con la atención médica, una interconsulta. Las quemaduras por electricidad son otro tipo de causa. Nosotros en esto nosotros lo deberíamos hacer muchas veces. El riesgo de esto que nosotros cuando vamos a hacer el primer auxilio debemos tener en cuenta siempre que la víctima puede todavía estar en contacto con electricidad y provocar nosotros como una lesión y ser una víctima más. Por lo tanto, asegurar la escena en este caso sería también fundamental, ¿sí? Bien, respecto al módulo de reanimación cardiopulmonar, bueno, la reanimación cardiopulmonar es muy importante porque nosotros con la reanimación cardiopulmonar lo que vamos a hacer es darle un porcentaje de sobrevida a la víctima, al paciente, antes de que llegue la ambulancia, ¿sí? O sea, darle más chance de que esta persona se salve, para que cuando llegue la ambulancia le hagan una reanimación cardiopulmonar avanzada, ¿sí? Y tengan estas chances de sobrevida. Por lo tanto, la idea en este caso sería hacer inmediatamente una RCP cuando nosotros vemos una persona que se desploma y si no responde, no respira, directamente hacerle RCP, ¿sí? Por lo tanto, nosotros siempre deberíamos tener en cuenta y saber la diferencia entre un ataque cardíaco y paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Y si el ataque cardíaco es diferente al paro cardiorrespiratorio, una puede ser causa de la otra o pueden presentarse inmediatamente, como por ejemplo, no sé, una persona tiene un ataque al corazón, que tiene un problema de circulación porque en realidad sus arterias están tapadas, ¿sí? Porque realmente tiene su colesterol elevado, es fumador y sus factores de riesgo los tiene aumentados. Puede tener un ataque cardíaco, un ataque al corazón y puede terminar en paro cardiorrespiratorio, ¿sí? El ataque cardíaco sobreviene cuando parte del tejido del músculo cardíaco muere, un infarto agudo de miocardio sería. El paro cardíaco se produce cuando el corazón directamente deja de latir, ¿sí? Las causas del paro cardiorrespiratorio, bueno, son diversas y son todas las que ustedes ven esta firmina, a través de traumatismo, electrocución, asfixia, intoxicación, envenenamiento, hemorragia severa, problemas médicos, hipotermia o hipertermia, ¿sí? Acá, donde dice problemas médicos, se refiere a que una persona que tiene problemas ya cardíacos, ¿no? O que tiene problemas de corazón o que tiene algún problema de factores de riesgo, ¿no? Que es, como dijimos anteriormente, como un fumador, una persona que es sedentaria, que tiene colesterol elevado y demás. Bien. La asistencia a un paro cardiorrespiratorio, bueno, nosotros tenemos bien marcada ahí la cadena de supervivencia, ¿no? Tanto para adulto y pediátrico, lo importante es abocarnos en la parte de adulto, ¿no? Donde nosotros directamente prestamos el servicio, pero bueno, también le quise poner la de pediátrico como para que tengan usted una idea de que hay una diferencia, ¿no? Entre ambos igual. Esta cadena de supervivencia es nueva, es la actualizada, es la que se llevó a cabo en la actualización en el año 2020. Y acá, por ejemplo, en la de adultos dice activación de la respuesta a emergencia médica, es lo que nosotros sabemos, aplicar el rol, activar el servicio de emergencia médica. Directamente, si la persona no responde, no respira, directamente hacemos la RCP. Después sería el tercer eslabón, la desfibrilación. El cuarto eslabón sería soporte vital avanzado, o sea, cuando directamente el paciente va en la ambulancia, le van haciendo una atención más avanzada. Y después el quinto eslabón sería cuidado post-paro cardíaco, sigue en control después de pasar el paro cardíaco.
en observaciones, y después el último eslabón, el paciente directamente va a seguir en recuperación, o sea que la persona tiene que llevar adelante una recuperación del corazón, ¿no? Esos son los eslabones, 6 eslabones que está conformada la cadena de supervivencia para la existencia de un paro cardiorrespiratorio. Con respecto a la de pediátrico, primero que nada se fundamenta en la prevención, después la activación de la respuesta a emergencias médicas, RCP de alta calidad, reanimación avanzada, cuando van directamente en la ambulancia, el pediátrico, el cuidado postparo cardíaco, que es similar al de arriba, y la recuperación también. Acá tenemos una similitud en cuanto dice RCP de alta calidad. La RCP de alta calidad es importante saber qué es y cómo se lleva adelante, porque en realidad si nosotros aplicamos una RCP de alta calidad va a tener muchas más chances de sobrevida la víctima, ¿no? Que ahora lo vamos a ver en detalle. ¿Qué debíamos hacer nosotros antes de saber si hacemos una RCP? Es la capacidad de respuesta de la respiración, y los que vimos anteriormente en primer auxilio. O sea, deberíamos llegar y decirle, señor, se encuentra bien, tocarle fuerte en los hombros, en el caso que esté inconsciente. Si no responde es porque realmente en el estado de conciencia no lo tiene. Chequeamos la respiración, ver si eleva el tórax. Si no está elevando el tórax, directamente, como dijimos antes, llamamos al servicio médico y empezamos directamente a hacer RCP con compresión, ¿sí? ¿Cómo nosotros haríamos las compresiones? Bueno, las compresiones se hacen directamente en el centro del tórax, en el esternón, juntando ambas manos, con los dedos entrecruzados, aplicando la palma de la mano en el centro del esternón, brazos rectos, sin doblar los codos. Hacemos compresiones de 100 a 110 o 120 por minuto. Eso, o sea, serían 30 compresiones en 18 segundos aproximadamente, ¿sí? La profundidad que deberían tener estas compresiones sería 5 centímetros, no más de 6 en un adulto, y en niños, y en los bebés sería de 4 centímetros, o sea, un tercio de la profundidad de su tórax. Eso es lo que nosotros tendríamos que saber con respecto a las compresiones, ¿sí? Como ya sabemos, el adulto la compresión es con las 2 manos, el niño es con una sola mano, y en un pediátrico, en un bebé, podríamos hacerlos con los 2 dedos, ¿sí? Sobre el esternón, ¿sí? Esa sería la forma. ¿Cuánto debemos hacer? Cada 2 minutos hacer las compresiones, ¿sí? Por ejemplo, cada 2 minutos, en el caso de que, por ejemplo, nosotros que hagamos una RCP común con compresiones y ventilaciones, son hacer compresiones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, por 2 minutos, y cambiar. Cambiar sería que otra persona lo haga. En el caso que nosotros estemos solos, directamente lo deberíamos hacer solos, ¿sí? Pero en el caso que tengamos ayuda, cada 2 minutos podríamos estar haciendo el cambio de rol y hacer que otra persona haga las compresiones para evitar que la calidad de las compresiones no decaiga, ¿sí? ¿Dónde dijimos? Bueno, las compresiones en el adulto son en el centro del tórax con las 2 manos, en el niño también, y en los bebés es por debajo del niño que une las tetillas, ¿sí? Entonces dijimos, hacemos 30 compresiones por 2 respiraciones y esperamos la llegada de un DEA, o la víctima muestre signo de vida, o la llegada del servicio de emergencia médica y que asuma el control. O si no, directamente, si yo estoy demasiado cansado para continuar con el RCP, bueno, hay una forma que en el momento que yo voy a parar, ¿sí? Podemos brindar RCP solo con mano. Acá nosotros tenemos que marcar bien la diferencia de por qué la RCP con compresión y ventilación y por qué la RCP solamente con manos. Por ejemplo, si nosotros vemos en la vía pública una persona que se desvanece, cae al suelo, no responde y no respira, directamente comenzamos con la RCP solamente con compresiones, ¿sí? ¿Por qué no vamos a hacer con la mano? Porque ventilaciones, perdón,
porque en realidad, primero no vamos a tener dispositivos de bioseguridad para poner a hacer ventilaciones. Y hoy, teniendo en cuenta lo que es el COVID, nosotros lo que tenemos que saber ahí es que si tenemos que tener en cuenta que hacer prevención y la persona no podríamos hacer ventilaciones o respiraciones en esta pandemia. Por ejemplo, en el ámbito del hogar o la familia, o nadie va a dudar de hacerle ventilaciones a un familiar, por lo tanto, ahí sería la RCP tradicional, que sería 30 compresiones por 2 ventilaciones, ¿sí? En este caso, lo que nosotros hacemos en el RCP solo con manos, si la persona no responde, no respira, aplicamos el rol y inmediatamente hacemos compresiones solamente con las manos, ¿sí? La respiración, en el caso de que nosotros hagamos las 30 compresiones por 2 respiraciones y directamente lo hagamos en la boca, siempre lo que debemos hacer es cerrar la nariz y llevar el mentón hacia atrás para hacer las ventilaciones de 1 segundo cada uno, ¿sí? Cada vez que nosotros ventilamos, cuando hacemos las respiraciones, deberíamos siempre mirar hacia el tórax y de esta manera verificar que el mismo se está levantando o se está elevando con la ventilación que nosotros le estamos dando. Si no se está levantando, si no eleva, digamos, mejorar la técnica, volver a cerrar la nariz y llevar el mentón un poquito más hacia atrás, ¿sí? Otra cosa importante es la obstrucción de la vía aérea. La obstrucción de la vía aérea es la llamada, el primer auxilio es la maniobra Heimlich. Acá lo que va a hacer la persona que tiene obstrucción de la vía aérea directamente se va a tomar con ambas manos el cuello, es un signo universal de la asfixia y por lo tanto nosotros acá lo que deberíamos hacer es tratar de hacer el primer auxilio, que es la maniobra Heimlich, ¿sí? Llevamos ambas manos por atrás, cerramos el puño y hacemos presión hacia atrás y hacia arriba hasta que pulse el cuerpo extraño. Esto siempre y cuando la persona esté atragantada y esté con la obstrucción y esté todavía con el signo de conciencia, que esté consciente. En el caso del bebé, si el bebé se atraganta y está consciente, lo que tenemos que hacer es ponerlo sobre el antebrazo, con la mano le vamos a agarrar el rostro, como se ve en la imagen de arriba, y le vamos a dar 5 golpes entre medio de los omóplatos, bien fuertes, hasta que salga el cuerpo extraño. Son 5 golpes ahí, giramos al bebé, lo ponemos nuevamente sobre el antebrazo, agarramos con la mano la cabeza y le damos 5 compresiones en el tórax, así, vuelta y vuelta y vuelta, hasta que largue el cuerpo extraño. Siempre que lo tenemos boca arriba, como está en la imagen de abajo, debemos chequear si el cuerpo extraño ha salido revisando la boca, ¿sí? En el caso de que el adulto, que le hagamos la maniobra de Heimlich no responda y directamente se descompense, se desvanezca y caiga, lo que debemos hacer siempre es hacerle compresiones y chequear la vía respiratoria a ver si sale el cuerpo extraño, hasta que llegue la ambulancia o el servicio de emergencia médica. Y en bebés también siempre lo ponemos en una superficie dura y plana y hacemos las compresiones y chequeamos la vía aérea para ver si el cuerpo extraño está visible para sacar. ¿Estamos? Bueno, eso sería todo. Después voy a dejar un correo de que pueden hacer consultas. Vamos a dejar un correo para que el coordinador se contacte conmigo, con algunos de los instructores y por ahí podamos evacuar alguna de sus dudas y o preguntas. Bueno, muchas gracias y buenas tardes.